Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales. Y bienvenidos, otro programa más a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, como no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña el único, el irrepetible, el inigualable Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Siempre que dices eso, me imagino que aparezco como en la puerta de un circo aquí. Delante de el hombre increíble, eso es, Ismael Morales, el mismo. El hombre barbudo, con un monociclo haciendo... Sí, cosas así. Pero bueno, la verdad que... No lo descartamos, que un día aparezcas con una peluca, un gorrito de estos de copa, pero de copa... Sí, de copa ancha. Así... Claro, tal cual. Y que aparezcas así en plan, Claro. ¡Hola, soy yo! Y haciendo malabares y la gente me va tirando más pelotas. De repente 1, 2, 3, 4, 5. Claro, O ahora que electrones. tenemos que aprovechar el vídeo para algo, ¿no? Es que si no, no Efectivamente. funciona, no sirve esto para nada. Efectivamente, aparte de conocimiento y divulgación, también espectáculo. Lo tenemos todo. Bueno, hay que comentar una cosa. Bueno, antes que nada, darle las gracias a nuestro patrocinador, que no sé si ya todos lo conocen, que es Fractal, porque Ismael, ya sabes que en un mundo de energía y sostenibilidad en el que vivimos, cada minuto cuenta. Imagínate lo que puede llegar a suponer un fallo inesperado en una turbina eólica o en un panel solar, así que no te lo esperes. Uf, pero eso tiene que tener un coste brutal, ¿no? Algo así como inesperado, ¿no? Efectivamente, y es que al final la pérdida de tiempo tiene unos costes altísimos. Pero tú imagínate que pudieras anticiparte a todos esos fallos y resolver el problema antes de que fallaran las cosas. Pues eso sería la clave, ¿no? Esa anticipación, pero ¿cómo haces realmente para poder anticiparte? Pues ahí es donde entra en juego Fractal, que es una plataforma de gestión de mantenimiento que lleva el mantenimiento predictivo a otro nivel. ¿Mantenimiento predictivo? ¿Eso qué es? Bueno, Isma, ya lo tienes que saber, porque con tecnología de análisis de datos, sensores, Internet of Things y todas estas cosas, Fractal consigue reconocer el estado de los equipos en tiempo real y así puede predecir cuándo van a fallar los equipos y realizar este mantenimiento predictivo antes de que haya problemas. Internet of Things, el Internet de las cosas. Suena bastante bien, la verdad, de las cosas. Así pues sí, la verdad que es una solución muy interesante, así que ya sabes, si quieren saber más, solo tienen que ir a www.fractal.com, www.fractal.com y ahí seguro que se les explican todo súper bien y conocen más de cerca los productos de Fractal. Exactamente. No dudéis. Bueno, pues eso, habiéndole dado las gracias a nuestro patrocinador, a Fractal, vamos a noticias importantes que esta vez voy a traer yo una noticia y es que Ismael saca libro. Poquísimo se está hablando de esto. Saco que libro, aparte de biólogo, divulgador, conocedor de energía, también es escritor, porque no es que saques un libro de historia de la energía. Cuéntanos un poquito más, Ismael Morales, por favor. Bueno, pues una novela costumbrista que llevo más de 2 años pegándome con ella, básicamente. Esto es una tortura y un placer a la vez. Así que nada, en los próximos meses, quien tenga ganas e interés por leer, porque muchas veces siempre está bien, ¿no? Todo el tema del cambio climático, la energía, pero ese momento de desconexión con una novelita en la plaza, en un parque, con un buen café en el sofá, se agradece. Entonces nada, quien la quiera leer, pues se puede poner Ismael Morales desde el olvido en Google y le aparecerá en los próximos meses, aún no, estamos en momento de edición y demás, pero hasta aquí puedo hacer todo el spam. Pues ya lo saben, una novela inspirada en el barrio de Vallecas, en el barrio madrileño de Vallecas, desde el olvido, una novela de Ismael Morales. No tiene nada que ver con energía, o sí, ya lo veremos, pero es muy interesante. Ya dejaremos los links por redes. Y ya que te hago promoción a ti, pues trabájame tú un poco, Ismael, como siempre, y cuéntame, ¿qué noticias nos traes hoy en tu sección? Las noticias buenas vienen cojeando y las malas vienen volando. Lo he dicho bien, por fin. Claro, bien, pero al revés. 4 temporadas. Siempre lo digo bien, Sí, ya sí, me lo aprendí. Es como, o sea, no, el no sabérmelo, o sea, el no saberme ni tus redes ni el dicho es algo muy de la primera temporada. Llevamos 4 ya, o sea, ya soy un experto.
4 temporadas, ¿eh? O sea, es que me parece alucinante que la gente siga escuchándonos. Cuando yo ni te aguanto, pero eso es verdad. En este caso, pues bueno, estábamos un poco buceando por internet, por ese Internet of Things del que hablábamos antes. Me he encontrado con un informe muy interesante de la Agencia Internacional de la Energía, IEA, por sus siglas en inglés, ¿no? Sobre el hidrógeno. Y pues bueno, un análisis de lo que ha deparado 2023 y una previsión también para 2024. Y entre los datos más interesantes, quiero destacar algunos, y es que la demanda mundial de hidrógeno alcanzó los 97 millones de toneladas en 2023, con un aumento del 2,5% respecto a 2022. Sobre todo, ¿cuáles son los sectores, si ya nos seguís bastante, que seguro que lo conocéis, ¿no? Que más demandan este hidrógeno? Pues a día de hoy es la refinación, ¿no? También el sector químico y principalmente esto está cubierto por ese hidrógeno gris, ¿no? Ese hidrógeno que procede de combustibles fósiles, sobre todo principalmente del gas natural. Pero hay algún dato esperanzador, Marcial. Siempre hay un dato esperanzador. Cuéntame, por favor. Y es que en 2030 se espera que la producción de hidrógeno de bajas emisiones, que puede ser hidrógeno verde o hidrógeno azul, que es con captura de carbono, alcance una producción de 49 millones de toneladas, según los proyectos que hay a día de hoy. Eso supone incluso un 30% más que la previsión propia que había hecho la IEA el año anterior, ¿no? En 2023 respecto a 2022. Bueno, simplemente... Al final, todo esto del hidrógeno, o sea, para lo pequeña que es la molécula, que recordemos que es la molécula más pequeña de la tabla periódica, el átomo más pequeño, vaya, todo lo que se puede, o sea, todo lo que da para hablar. O sea, estamos todo el rato hablando de hidrógeno. Yo todavía no he visto hidrógeno, bueno, ni yo ni nadie, porque el hidrógeno es incoloro, pero tú me entiendes. ¿Dónde está la contaminación? Que yo la vea, ¿no? Es como el MMS. ¿Dónde está el hidrógeno? A ver, que yo lo vea el hidrógeno, que salga a hablar conmigo. Entonces, yo reconozco que a veces me pierdo un poquito del hidrógeno. Me quedé con ganas porque la primera temporada tuvimos por aquí a Carlos Bernuy hablando sobre el hidrógeno. Yo creo que como el hidrógeno sigue siendo noticia, pero no acaba de despegar, parece algo que sí, pero no, que sí, pero no, quizás le podríamos llamar otra vez y preguntarle, ¿no crees? Pues sí, perfectamente, ¿no? Porque del hidrógeno se escribe mucho, se teoriza mucho, pero proyectos como tal que estén operando, pues algún piloto, pero está todo sobre el Excel y sobre el Word. Así que yo creo que Carlos seguro que nos puede atender. Hombre, es que es un máquina. Si quieres, llámale, echa una llamadita y ahora volvemos, ¿vale? Venga, vamos con ello. Ya estamos de vuelta, hemos conseguido contactar con Carlos, que ha accedido a venir otra vez a este programa. Para los que no se acuerden, porque es que vino hace 2 años y medio en el programa 8, en el programa número 8 de la primera temporada de Energía Granel. Para aquellos que no se acuerden, pues él es Carlos Bernuy López, es doctor en Solid Oxide Fuel Cells por la Universidad de Liverpool, Reino Unido. Es un experto en temas de hidrógeno verde y Power-to-X, con amplios conocimientos y más de 19 años de experiencia tanto en esta tecnología como en las necesidades asociadas que tienen los consumidores finales. Comenzó su carrera en el ámbito académico y posteriormente se trasladó todo este conocimiento a la industria, donde ha liderado proyectos de I+D y desarrollo de negocio. Actualmente está en Ramboll, una empresa donde ayuda a las empresas a llevar a cabo sus proyectos de Power-to-X y de hidrógeno verde en toda su cadena de valor. También difunde en LinkedIn y en Twitter información sobre hidrógeno verde y el papel de esta molécula en el conjunto de las energías renovables. Y yo les animo a seguir a Carlos tanto en Twitter como en LinkedIn, porque es que la verdad que cuenta unas cosas súper interesantes. Carlos, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme. Un placer volver a estar aquí con vosotros. El placer es nuestro porque, claro, esto del hidrógeno es siempre hot topic, siempre está de moda, siempre parece que viene. Ya tuvimos tu visión hace 2 años y medio y un poco lo que queríamos ver en esta nueva entrevista es repasar todo el tiempo que ha pasado, estos 2 años y medio,
qué ha cambiado en las perspectivas del hidrógeno y qué tenemos de ahora en adelante, porque es verdad eso, ¿no? Del hidrógeno, que parece que siempre está, que es una tecnología como que va a estallar ya, pero todavía hay pues sus luces, sus sombras, y tú vienes sobre todo a aportarnos luz sobre todo. Así que la primera pregunta es muy fácil. Viniste hace 2 años y medio al podcast. ¿Qué ha cambiado en la tecnología del hidrógeno y en su adopción, tanto pues en Europa como en España como en Suecia, de 2 años y medio para acá? Pues desde un punto de vista de la tecnología, el cambio es poquito. No hay gran cambio. La tecnología sigue estando más o menos en el mismo punto que estaba ya hace bastantes años. Lo que ha cambiado mucho es el conocimiento que tenemos sobre cómo hacer el hidrógeno, producir el hidrógeno de forma más competitiva. Y sobre todo extender ese conocimiento a sectores de la sociedad que nos ayuden a hacer todo esto. De una forma, si quieres, un poco presuntuosa de mi parte, pues, hombre, muchas de las cosas ya lo sabíamos desde hace tiempo los que más llevamos en esto. Pero también lo que estamos haciendo es, eliminar el ruido que se ha generado y todas las tonterías también que se han dicho y que se han aprovechado para decir, pues ante tal boom que ha habido con el hidrógeno, porque es cierto que ha sido algo que yo nunca me lo podía imaginar que fuese a ser tan grande, la verdad. Sí, al final es eso, es una tecnología que siempre ha estado, vamos, súper en las noticias. O sea, llevamos prácticamente 5 años donde el hidrógeno es algo súper novedoso, con un montón de investigación detrás, con las tecnologías siempre avanzando, y la verdad que o sea, está muy bien que te hayamos secuestrado otra vez, porque así podemos ir actualizando un poquito. Oye, el hidrógeno pues siempre está como o sea, ¿qué perspectiva tienen ahora? ¿No crees, Isma? Sí, o sea, sobre todo porque estábamos hablando de que viniste en febrero de 2022 y justamente por aquella época, no recuerdo el mes exacto, pero se publicó el Repower Europe y claro, con todo el tema de la crisis de precio del gas y la volatilidad de la electricidad, pues para disminuir la dependencia energética del gas ruso, pues se hizo una apuesta bestial en toda Europa por ese hidrógeno y claro, ahí es cuando se echaron todos a correr, ¿no? Yo creo. Entonces, sí que es interesante que Carlos, pues, bueno, nos cuente un poco más si se ha notado esa prisa por eliminar al gas y sustituirse por hidrógeno, o los proyectos, sobre todo a nivel, como dices, de competitividad en precio, ¿no? Si es más competitivo el hidrógeno, en este caso verde, que el hidrógeno gris que se genera con gas natural, que es el que se consume a día de hoy. A ver, desde un punto de vista de la competitividad del hidrógeno, de conseguir un hidrógeno más competitivo o, si quieres, más accesible, estamos igual. Porque seguimos dependiendo de lo mismo. Seguimos dependiendo, cuando hablamos de hidrógeno verde, cuando hablamos del hidrógeno que se produce de la electrolisis y usando energías renovables como fuente de electricidad, ¿no? Necesitamos energía renovable muy barata. Los modelos de Levelized Cost of Hydrogen que llamamos, el coste nivelado de hidrógeno son los mismos, o sea, no o sea, las matemáticas no han evolucionado mucho, entonces seguimos sabiendo que tenemos que tener mucha energía renovable disponible y barata, pues para poder producir hidrógeno de forma competitiva. Lo que estamos a lo mejor conociendo mejor es descubriendo cosas pues que antes pues a lo mejor no teníamos tan presente. Le habíamos puesto, por ejemplo, mucho foco a los electrolizadores, a que el electrolizador es la máquina que nos va a resolver todos nuestros problemas, y lo habíamos visto pues desde un punto, si quieres, pues a lo mejor muy científico, porque éramos de donde veníamos la mayor parte de los que nos dedicamos técnicamente a
al hidrógeno verde. Estábamos investigando, produciendo los materiales, haciendo stacks. Y entonces, bueno, pues ahí estábamos todos pues diciendo que los electrolizadores están listos. Y es verdad que estaban listos pues con sus deficiencias, por supuesto. Y a lo mejor ahí también podemos hacer un poco de autocrítica y si queréis podemos hablar sobre ello. Pero luego lo que sí que hemos ido descubriendo es que los electrolizadores por sí solos pues no producen el producto final que el consumidor te está pidiendo. Necesitas un compresor, necesitas purificarlo, o necesitas ponerlo en un sitio y hacer un edificio. Entonces todo eso ha ido como afectando al coste del hidrógeno, a los proyectos en sí. Y una de las cosas que ha añadido complejidad es que desde el primer momento se ha querido hacer cosas muy grandes. Y bueno, yo una de las cosas que me critico a mí mismo y que a veces me arrepiento es de no haber sido más crítico con esa estrategia, que ha sido una estrategia clara, marcada, que venía de la Unión Europea de hacer proyectos del gigavatio. Eso lo hemos oído. Y probablemente si repasamos mi conversación, seguro que la conversación mía de hace 2 años y medio no era para nada muy crítico con esta estrategia, sino que veía que, bueno, pues que era una forma de al final empujar, ayudar, y no conocía las otras complejidades que hemos ido descubriendo durante estos años cuando te pones manos a la obra, te pones a hacer el basic design y luego la ingeniería de detalle y te das cuenta que te falta este equipo, hostias, esto vale un montón. Como lo que afecta al precio final del hidrógeno, ¿no? Pues fíjate que yo me acuerdo cuando viniste la última vez que yo era, o sea, mucho más en plan diciendo, bueno, esto del hidrógeno va a explotar, no sé cuánto, y tú fuiste, o sea, me cambiaste un poco la visión porque sí que dijiste, oye, pero vamos a empezar por utilizar hidrógeno en las aplicaciones que ya necesitan hidrógeno, por ejemplo, en los fertilizantes o en el acero, como que tenías, vamos, yo lo que recuerdo es que sí tenías un camino como más claro. Y me ayudó un poco a poner un poco de perspectiva. Así que vamos a empezar a hablar de esos sectores que sí que tienen una demanda industrial de hidrógeno, pues porque lo necesitan. Pues, por ejemplo, para fabricar fertilizantes hace falta hidrógeno. Pues, oye, eso es una necesidad de hidrógeno industrial. Vamos a ver si podemos utilizar hidrógeno verde para satisfacer esas necesidades y en qué estado está. Ahora mismo, esas aplicaciones industriales ya integran en su mayoría hidrógeno verde, está todavía en camino, están las cosas mucho más desarrolladas. ¿Cómo está la perspectiva en torno a eso? No, en ese sentido estamos muy parecido que estábamos hace 2 años y medio. Por ejemplo, el mundo de los fertilizantes, que es un caso, como si dijéramos, ideal para el hidrógeno verde, produce muy poquito hidrógeno verde. Y bueno, uno comprende claramente cuáles son las razones, que son fundamentalmente económicas y de no tener incentivo para hacer amoníaco verde, para hacer fertilizantes verdes. Sigue siendo mucho más barato ser reformado de los combustibles fósiles y obtener hidrógeno, pues por ejemplo, del gas natural, como ya explicamos en el Exactamente. Tú coges y ahora mismo estamos hablando de diferencias de precio de hidrógeno de 5 o 6 veces en un... A lo mejor vamos a poner 3-4, ¿vale? No vamos a ser tan dramáticos. Pero es muchísimo. Es un montón. No estás hablando de un 20%, un 30%, no, estás hablando de eso, de un 400%. Es que es una barbaridad, ¿entiendes? Entonces, eso es por un lado. Luego, por otro lado, sigue estando el foco, o sigue habiendo un empuje del mundo del acero. El mundo del acero sí que desde hace ya un tiempo pues se ve el hidrógeno como una parte, como una gran herramienta para su descarbonización. Y ahí es donde pues los proyectos como en el que yo estaba antes y el de East Steel, que ahora se llama Stegra, la empresa esta sueca que está construyendo la acería aquí en el norte de Suecia. Y luego hay también algún otro proyecto, hay un proyecto en el sur de Francia también muy parecido, hay un proyecto ahora en Finlandia, está el otro proyecto sueco, Hybrid. Entonces,
sigue habiendo proyectos con acero verde, pero que no ha cambiado la dificultad del proyecto, la competitividad de ese acero respecto al acero fósil. Porque no hay una gran regulación sobre el acero fósil. O sea que el incentivo que existe para cambiar a acero acero verde, también es bastante pequeño. Claro, porque no hay un mercado ahí que te esté empujando a hacerlo. Es un ¿cómo se dice? Sí, es un posicionamiento de empresas que les interesa más, o de gente que de verdad a lo mejor está más comprometida con la transición energética, y a lo mejor desde Europa, con el tema del CBAM, pues sí que puede ser que el Carbon Border Adjustment Mechanism, que va a llegar tarde o temprano, o que está ya en ello, pues sí que es cierto que ahí ven esa necesidad, ¿no? Las empresas. Pero en otros sectores, pues se ha ido moviendo como es más en el tema de la aviación y en el tema de los barcos, pues movido por la dificultad de entrar en los otros, de la dificultad de producir hidrógeno verde barato. ¿Entiendes? Entonces es un poco ahí donde nos hemos ido moviendo, pero sí, antes hablábamos de 3-4 euros kilo, y ahora está mucho igual. O sea, es que no, porque no nos sobra la energía renovable. O sea, es interesante lo que comentas porque, o sea, hace 2 años justo hablábamos de que el precio del gas pues iba a mantenerse elevado y eso iba a incentivar a que el hidrógeno verde pudiera competir en precio más o menos si se mantenía ese gas, pero hemos visto que el precio del gas se ha desplomado. Como comentas, los incentivos al hidrógeno no existen más allá, pues bueno, del ETS o del impuesto de CO2 y el Carbon Border Tax, que se empezará a aplicar a partir de, bueno, el ETS2 es 2027, el Carbon Border Tax seguramente tarde más. Pero entonces, claro, ¿tú crees que estos incentivos que llegarán en 3-4 años mejorarán esa integración del hidrógeno o fomentarán un aumento de la demanda en estos dos sectores, o incluso será insuficiente porque el gas va a seguir bajo? Hombre, yo creo que va a haber un momento en el que va a haber otro tipo de empuje, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto recientemente en España y esta serie de eventos que vamos a seguir viendo más y más, por desgracia, soy de la opinión de que son los únicos que va a hacer despertar a la población en forma de meter su votito en la urna para hacer que sus dirigentes le presten más atención a estas cosas. Al cambio climático. Y sabemos perfectamente pues que el ciclo político que viene ahora en la Unión Europea pues es complicado, porque no se va a poner el foco en el cambio climático. Tampoco creo que vaya a pasar al punto... Bueno, también aprovechar para comentar que estamos grabando esto en el martes 7 de noviembre, miércoles 7 de noviembre, perdón, que venimos de despertarnos con que ha ganado Donald Trump las elecciones en Estados Unidos. Por lo tanto, es otro golpe no me lo recuerdes. Contra la transición energética. O sea que ahí vamos a tener otro freno más hacia este tipo de tecnología. Sí, y el que escuche, que sepa que el 7 de noviembre es jueves, que no es miércoles, que mañana ya es viernes, así que... ¡Ay, Dios! Menos mal, gracias, Carlos. Es que, macho, ya me haces trabajar un día más y... Dios mío, pero estoy fatal de la cabeza, claro, es verdad. Estamos grabando esto jueves 7 de noviembre. Así que lo que pueda pasar de aquí a que salga el programa, como la actualidad además es tan... Porque fíjate que yo no sé cuándo grabasteis el programa anterior, no sé si fue de antes de lo de Valencia. Como tengo yo la cabeza, está terrible. Pero claro, pasa lo de Valencia y justo pasan unos días y no has comentado nada y parece que vives en otro planeta. Sí, total. Claro, tal cual. Bueno. Y más a como tengo yo la cabeza. Pero sí que hay que tener en cuenta todo esto. Yo también opino que aprenderemos a base de golpes y llegaremos tarde, seguro, porque la gente no... Al final, todas las películas que se han hecho famosas, ¿no? El día de mañana o esta... ¿Cuál fue la que estaba basada en un libro de Naomi Klein? Que era también que venía un meteorito, No mires arriba. Todo eso nos damos cuenta de que, o sea, se hacen famosas porque son totalmente verosímiles, es decir, no nos damos cuenta de las cosas hasta que el lobo no está en la puerta de casa y ya se acabó.
Entonces yo también opino que esto acabaremos imponiéndolo cuando ya sea algo pues casi debido a muerte. Pero bueno, en el tema del hidrógeno, por lo menos, yo creo también que hay una fuerza, no sé qué opinas tú, que son las gasistas o las empresas de combustibles fósiles clásicas, porque yo creo que sí que ven en el hidrógeno verde, en este caso, sí, también una salida de negocio a seguir haciendo su negocio clásico, basado en combustible, pero adaptarlo a pues un Green New Deal, por así decirlo, un nuevo marco de políticas verdes. No sé si crees que por ahí también puede venir un impulso para el hidrógeno o no. Pues, pues sí, no. Sí, dime, Isma. No, o sea, también les interesa, solo por apuntillar lo de las eléctricas clásicas también, obviamente que el hidrógeno verde necesita electricidad y si aumentas la necesidad, la demanda de electricidad para generar ese hidrógeno, Iberdrola, Endesa están encantados, ¿no? O sea, ahí también hay bastante presión. Y comenta Carlos. Sí, aquí estamos otra vez en un poco, y está muy bien que me haya escuchado el programa anterior, que tuvisteis a Ignacio, que habló muy bien de todo este tema de la geopolítica, porque se comprende muy bien con que el volumen de hidrógeno que podemos generar no va ni por asomo de sustituir el gas y el petróleo que estas empresas ahora mismo manejan. Algunas de ellas, de forma inteligente y de forma, si quieres, si se lo montan bien, pues podrán encontrar su posicionamiento. Pero otras, si lo que están buscando es un switch, un cambio de su negocio actual a hidrógeno, pues se pegarán un bofetón muy grande, porque más es una de las cosas que también se ha discutido mucho, es de cuánto volumen, cuántos millones de toneladas necesitamos tener de hidrógeno. Es algo que yo disemino mucho, ¿no? Algo que yo divulgo mucho en redes. Porque se nos ha dicho que necesitamos 500 millones de toneladas. 500 millones de toneladas es 5 veces más que el hidrógeno que ahora mismo se usa. Y claro, 500 millones de toneladas que queremos que sea lo más limpio posible. Que si es verde, mejor. Pero bueno, vamos a poner que es la mitad renovable. 250 millones de toneladas. Ahora mismo producimos, bueno, no cero, pero muy poquito. Pero muy poco. Muy poquito. Sí. Entonces, ahí también hay voces donde dicen, no, es que no necesitamos 500 millones de toneladas en un mundo que va a ser completamente diferente a lo que tenemos ahora, con un mundo completamente dominado por la generación de energía renovable, porque además esa es la si tú al final estás ligándolo todo al hidrógeno verde, te tienes que dar cuenta que el hidrógeno verde depende de la energía renovable. Entonces va a funcionar de la misma forma que funcionan las energías renovables, la generación de energía. Entonces va a estar muy ligado a los patrones de desarrollo de la energía solar y eólica, que son lo que más conocemos. No va a funcionar de forma diferente porque sea hidrógeno, no, porque al final va a estar condicionado por cómo lo generamos. O sea, no es el sacarlo de un pozo como hacemos ahora, ¿no? Es completamente distinto, y lo que contaba Ignacio iba muy en este sentido. Yo estoy muy de acuerdo con él, porque creo que eso no es lo que va a hacer que el hidrógeno avance. Lo que va a hacer que el hidrógeno avance va a ser las presiones climáticas, va a ser la necesidad de buscar cosas limpias a soluciones sucias que vamos a decidir, esto no lo queremos, lo necesitamos abandonar, porque es que nos estamos haciendo trizas a nosotros mismos. Tú tienes claro que el motor va a ser políticas públicas de descarbonización que den ventaja, entre otras tecnologías, al hidrógeno verde. O sea, tú eso veo que lo tienes clarísimo. Sí. Bueno, es algo que está pasando prácticamente, o sea... Totalmente. Yo creo que si dejamos al mercado funcionar por sí mismo, y esto que tanto les gusta a esta gente que acaba de ganar mucho momentum en el mundo, pues va a ser muy difícil, porque es que solo hay que hacer las cuentas.
Si es que como produces, si es que para producir hidrógeno verde al mismo precio que estoy produciendo el hidrógeno gris en Estados Unidos, es que tengo que tener electricidad 24/7, o sea, todo el día a 20 euros megavatio hora. Es que ¿quién es capaz de producir de forma competitiva a 20 euros megavatio hora? Pues a lo mejor en alguna región por ahí donde un desierto y dentro de 10 años, pues a lo mejor te firman algún PPA por ahí. Pero para llegar incluso a 2 euros el kilo. Se hablaba de uno. Del dólar kilo, ¿sabes? Se habla del dólar kilo porque es el precio del hidrógeno gris en Estados Unidos por el bajo precio del gas. Del gas. Claro. Entonces yo siempre digo que eso primero hay que empezar a decirle a la gente que no va a llegar. Es que no vamos a... Claro, también hay que mirar esos costes, ¿no? Porque ese dólar kilo de hidrógeno sucio, ¿no? Hidrógeno gris, lleva primero la contaminación asociada al uso de ese gas natural y segundo, el cómo se ha extraído ese gas natural, que probablemente haya sido mediante fracking. Entonces, doble impacto al medio ambiente. Claro, obviamente no estás pagando en el coste del hidrógeno todo el coste medioambiental que cuesta conseguir ese hidrógeno barato. Es decir, el sentido de las políticas de la fiscalidad verde que estamos comentando ahora es un sentido de introducir en los combustibles fósiles los costes medioambientales que verdaderamente tienen. Claro, o sea, ahí es donde creo que va a haber, sí. De hecho, una de las cosas que acaba de decir, perdona Isma que te corté, o sea, una de las cosas que dijo Trump ahora que está diciendo en sus primeras horas de mandato, sus primeros días de mandato, es que quiere conseguir la energía más barata de la historia en Estados Unidos. Claro, obviamente, o sea, si tú te pones a extraer gas natural y petróleo como un loco, la puedes conseguir, pero claro, a base de cargarte tu ecosistema, de contaminar, de continuar con el fracking sin ningún tipo de control. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, el coste no siempre es monetario y eso tenemos que tenerlo súper claro en la transición energética. Sí, totalmente. Además, perdón. No, o sea, al final, todo el tema de fracking, estamos hablando de una industria muy intensiva en capital, que la vida útil de un pozo de fracking no va más allá de 4, 5, 6 años. No hay que olvidar que esto está ultra subvencionado por los diferentes estados de Estados Unidos y por el gobierno central. Es decir, si esas políticas públicas derivadas de los incentivos que ahora mismo hay sobre el fracking y los combustibles fósiles en general en Estados Unidos a el hidrógeno, seguramente ese dólar que comentaba Carlos no sería tan barato como señalan. O sea, también hay que tenerlo en cuenta. Sí, yo una de las cosas que siempre digo es que competimos en clara desventaja. Estamos comparando cosas que son incomparables. O sea, y porque por desgracia, lo que mueve el mundo pues es la economía. Estamos en un sistema que es el que es y que no vamos a entrar en el debate de cuál es. Yo admito cuál es. Es como cuando juego al fútbol. Las reglas son las que son y me puede gustar más o menos ciertas cosas, pero juego con esas reglas y si no, lo que hago es que me voy a la cancha de al lado y me pongo a jugar al baloncesto si no me gusta el fútbol, ¿entiendes? Entonces esto es lo que hay y vamos a dejar de quejarnos y vamos a intentar jugar con ellas. Entonces, como lo que acaba moviendo esto es el dinero, pues al final dices, bueno, ¿por qué se está buscando ahora a lo mejor otro tipo de productos? Si quieres, ¿para qué? Pues para darle ese valor añadido al hidrógeno, para que no sea solo la molécula de hidrógeno lo que tú tienes que vender y lo que tú tienes que como si poner en el mercado. Entonces, ahora al parecer, pues por medio del metanol y de los combustibles sintéticos, del SAF, como hay regulación, como el SAF ya del año que viene nos obliga a la Unión Europea o les obliga a la Unión Europea a las empresas, a las compañías, a las aerolíneas, a tener un porcentaje muy, muy alto. Bueno, muy alto, es que es un 2%, pero es que hay tan poco SAF disponible que es que parece que... Claro, entonces ahí es donde puede haber un nicho para estos proyectos de salir adelante y poder vender el hidrógeno a un precio mayor que el que se planteó en un primer momento también de esa molécula de hidrógeno
a eso. Aquí se planteó en Europa el 2 euros kilo, era lo que teníamos como horizonte, el cual es muy difícil, prácticamente incluso es casi imposible también los 2 euros kilo. Si decíamos que el 1 es el que es, pues el 2 también. O sea, esto es muy interesante porque justamente es algo, bueno, todo el tema de metanol o el SAF, los electrocombustibles que ya hemos hablado alguna vez en el programa para transporte marítimo y aviación, parece que es, como bien comentas, la única solución tecnológica que tienen estas actividades. Entonces, por eso se está fomentando, por ejemplo, el Refuel Europe, que es el plan que hace vinculante esas políticas para promocionar. Y como Marcial siempre le gusta que los temas polémicos los traiga yo. Al final es una política de empresa prácticamente aquí en Sígueme la Corriente y Energía Granel. Vamos a hablar de la eficiencia de los electrocombustibles o del hidrógeno, que es un poco el talón de Aquiles y uno de los argumentos que más se utiliza para incluso para desprestigiar esta tecnología. Pero como ya has comentado que en estos últimos 2 años prácticamente la tecnología es la misma, me gustaría incidir un poco en cuáles son los mayores retos técnicos actuales para mejorar esa eficiencia de los electrolizadores. ¿Se ha avanzado a este respecto o cómo se está abordando en la industria? Entonces, me alegra muchísimo que hagan esta pregunta porque era una de las cosas que quería incidir. La mejor forma de acercarnos a los precios, a los costes de hidrógeno más competitivos es trabajar con tecnologías lo más eficientemente posibles. Y eso significa buscar dónde tecnológicamente podemos hacer que los consumos de electricidad sean los más bajos posibles a la hora de hacer la electrólisis. Hablando siempre aquí de hidrógeno verde. Estamos hablando del famoso hidrógeno electrolítico, porque alguna gente lo llama también, ¿no? Entonces, ahí yo lo que os digo es que no ha habido mucho cambio tecnológico, porque yo, como vengo del mundo del solid oxide, pues es que sé perfectamente que los electrolizadores de óxido sólido pues están ahí desde hace muchos años. Yo hice la tesis en el año 2005, empecé en el año 2005 y ya había empresas que tenían la tecnología, pues hombre, no en el mismo momento que está ahora, pero bastante en un buen nivel para empezar a ser usada. Lo que pasa es que no le interesaba ni al tato esa tecnología. De hecho, estábamos produciendo fuel cells, estábamos produciendo pilas de combustible porque era por donde estaba el interés, porque era por donde se pensaba que se iba a desarrollar el hidrógeno, por el uso del hidrógeno más que por la generación del hidrógeno. Entonces, hay mucha gente ahora que se está como cayendo del guindo diciendo, anda, tenemos una nueva tecnología, la solid oxide, que tal. Y está muy bien, y yo no les voy a parar los pies ni decirles que no, pero bueno, son tecnologías que estaban ya entre nosotros desde hace mucho, con unas virtudes y defectos que no han cambiado muchísimo en estos 2 años y medio, porque los desarrollos de las tecnologías se hacen en décadas, no se hacen en pocos años. Entonces, ¿qué es lo que hemos podido avanzar? Pues que hay más awareness, ¿cómo se dice? La gente conoce mejor. Concienciación. Sí, de las diferentes tecnologías que están disponibles. Entonces, como el solid oxide siempre era el patito feo y la gente no lo conocía mucho, pues ahora empiezan a salir más y bueno, y empiezan a plantearse como una solución un poquito más pues más real a los problemas, porque aporta muchas soluciones, porque nos acercamos a eficiencias pues que pueden llegar incluso al 95%. Claro, eso son eficiencias ya que le sacas mucho... Eficiencia en electrolizador de 95%. Sí, si tú eres capaz de asociar el calor generado y metérselo al electrolizador que trabaja a alta temperatura de una forma termoneutra para que siempre trabaje a eficiencia del 100%, de hecho, tú lo que haces es que tú le cortas el voltaje, no le haces que suba de donde se produce la reacción electroquímica. Entonces tú mantienes siempre esa
ese voltaje y entonces tú estás produciendo hidrógeno de forma 100%. Lo que tienes que hacer es aportar el calor que ese electrolizador necesita. Fundamentalmente trabaja a 600, 800 grados. Entonces, si tú eres capaz de recuperar calor de alta temperatura, que se llama el heat temperature, ¿no? Y suministrárselo al electrolizador, que es con un intercambiador de calor conseguir que el vapor de agua que le estás metiendo entre a esa temperatura, que es lo que al final estás haciendo, pues consigues unas eficiencias mucho mayores. Una vez más, eso sí que está por hacer, eso sí que está por probar. Y tampoco... Sí, casi como aprovechar una cogeneración, claro, para crear hidrógeno, sí, ¿no? Lo que pasa es que todo el mundo que hablas de porque no es una cosa que no hayamos hecho nunca. O sea, lo de aprovechar el calor y usarlo para otras cosas. Sí, eso es. ¿Entiendes? Y te dicen que bueno, que sí, que tendrá sus desafíos tecnológicos, como todo, porque es algo nuevo y hay que integrarlo y hay que ver cómo se hace, pero que no parece una cosa descabellada. Y bueno, y que si no hablamos del 95%, pues a lo mejor estamos en el 80%. Que ya no es el 60%. ¿Entiendes? Entonces, por ahí, y luego por la propia mejora que va a venir en las tecnologías de baja temperatura, por mayor investigación, porque eso es una de las grandes cosas que nos vamos a llevar los tecnólogos y los investigadores de este boom, es que ahora hay dinero, ahora hay atención y ahora hay, como si dijéramos, medios para poder hacer las cosas pues que antes hacíamos de una forma pues a veces artesanal, a veces muy residual. Y ahora, bueno, y ahí se avanzará, ¿entiendes? Entonces yo sí que creo que como va a haber esa presión para producir hidrógeno lo más barato posible, la forma que vamos a ver es con tecnologías más eficientes, pues ahí conseguiremos cada vez mejorar nuestra producción de hidrógeno en todo este sentido. No sabía que se podía llegar a niveles tan altos. Tampoco eso que dices tú de, bueno, si no el 80%, si al final estamos acostumbrados a que los combustibles fósiles, el rendimiento total de un ciclo está en torno al 30%, ya sabemos que más o menos nos podemos... nos tenemos que mover por ahí porque bueno, o sea, lo que no tiene sentido es imponerle a una tecnología un 100% de rendimiento mientras llevamos toda la vida operando los combustibles fósiles a un 30% de rendimiento. Aunque bueno, son cosas diferentes porque es verdad que el hidrógeno hay que pues fabricarlo o generarlo y los combustibles fósiles pues simplemente hay que sacarlos de donde estén y punto. O sea, no es una comparación tampoco muy, muy justa. Pero sí que, claro, obviamente... Me queda claro que paso 1, meter mucha más investigación. Paso 2, implementar esa investigación y la tecnología que ya tenemos y que llevamos teniendo mucho tiempo en todos estos procesos productivos para ir poco a poco integrándola en el sistema, por así decirlo. Y al final, también te quería preguntar cómo sería la planificación o cómo crees que sería el momento en el cual, vale, pues empezamos a desarrollar el I+D, seguimos y las empresas se empiezan a interesar, empezamos a tener soluciones empresariales de alta eficiencia del hidrógeno, que eso entiendo que llegará bastante pronto. Sí que es verdad que la palabra llegará es algo que suele ser muy asociado con el hidrógeno, pero bueno, más o menos, ¿cómo ves tú en la cabeza en escala temporal que podamos llegar a tener unas soluciones mucho más implantadas? A ver, yo creo que aquí todo va a depender de cómo produzcamos el hidrógeno en las plantas de hidrógeno. Aquí, por eso, yo creo que una de las cosas que hemos avanzado mucho es cómo funciona una planta de hidrógeno, que va mucho más allá que un electrolizador. Pues una de las cosas que los que se encuentran los desarrolladores es que ellos diseñan unas plantas con un tiempo de vida de 25 años, ¿no? Entre 20 y 30 años están diseñando sus plantas. Ellos ponen sus electrolizadores, que les están diciendo los fabricantes que sus stacks tienen un tiempo de vida menor al
a la duración de todo el proyecto. Eso es algo que pasa mucho y que de vez en cuando, ¿no?, hay que cambiar lo que conocemos como los stacks. Entonces se lleva diciendo pues que se cambia cada 10 años. Ya estamos viendo pues que a lo mejor, pues bueno, se cambia cada 10 años si opero de una forma muy determinada y muy ideal, y a lo mejor el electrolitador el stack no va a durar tanto, sino que lo tengo que cambiar cada 5. Pero ¿qué le voy a poner a esos 5 años? Dentro de 5 años, ¿qué stack pongo? ¿Pongo el viejo o pongo el nuevo desarrollo? O dentro de 10 voy a poner el nuevo desarrollo. ¿Y cómo va a evolucionar? Voy a ser capaz de poder sustituir ese stack, porque claro, estamos hablando de que cambian los tamaños, de que cambian los requerimientos eléctricos. Tú lo sabes muy bien, no es lo mismo un stack de 5 megavatios que un stack de 200 kilovatios, ¿entiendes? Entonces, en función de toda esa evolución, vamos a poder hacer que los proyectos vayan ganando en competitividad, porque en principio la tecnología va a tu favor. O sea, tú vas a reemplazar tu stack por algo mejor. Solo tienes que más o menos pues tener un poquito de visión para ser capaz de hacerlo y de poder poner esa tecnología buena. Por eso a lo mejor cuando hablamos de los proyectos grandes, de los proyectos del gigavatio, pues ahí a lo mejor es donde nos estamos pisando la manguera y haciendo un poco el canelo. Porque, bueno, pues vamos a empezar con proyectos de 10, vamos a hacerlos bien y, bueno, pues ya cuando lleven 2-3 años operando y vemos que lo tenemos que ampliar a 50, pues, bueno, y ponemos otros stacks, pues ponemos stacks nuevos, mejores y probablemente que ocupen menos espacio, que sean más eficientes y a lo mejor pues podemos funcionar con los viejos. Pero si tú has planeado una planta de 1 gigavatio desde el día 1, es que también te es muy complicado luego el usar todo este avance tecnológico en tu favor, ¿entendéis? Es muy difícil. Entonces, ahí es donde yo creo que el empezar desde, primero, que nadie ha explicado a esta gente lo que significa un orden de magnitud, y ya no te digo 3, porque hemos pasado de hacer cosas de 1 megavatio a querer hacer cosas de 1 gigavatio. De 1 gigavatio. Sí, aquí es como... Hay varias en España de ese estilo, sí. Almas de cántaro. ¿Alguien nos ha explicado lo que significa el concepto de un orden de magnitud? Generalmente, cuando tú tienes una mejora de un orden de magnitud en cualquier desarrollo tecnológico, te vas a hacer de oro. O sea, te vas a un orden de magnitud. O sea, si tú consigues que tu electrodo mañana mejore en prestaciones un orden de magnitud, bueno, es que se te van a abrir las puertas del cielo por el pedazo de descubrimiento que has hecho. Esto es algo que está muy claro entre el mundo científico. Entonces, yo no entiendo... Bueno, ahí, pues, por eso os digo que yo a veces he hecho el mea culpa de decir, joder, hemos fallado en explicar a estos señores que no podíamos empezar desde ahí, y los que empiezan desde ahí son pocos, son muy pocos. Yo no digo con eso, por ejemplo, que el proyecto de East to Green Steel, el del norte de Suecia, que tiene 750 megavatios, no vaya a funcionar. Pero es que ese es un proyecto donde se le alinean los planetas. Es que puede tener energía renovable muy barata. 24/7, o sea, 24 horas al día durante los 7 días de la semana, porque les viene de hidráulica, que tienen ya más que amortizada. Hablaban de PPAs de 30 euros megavatio hora. Y son frontrunners, son los primeros que están haciendo acero verde. Se pueden permitir probablemente cobrar ese acero a un precio un poquito más caro, pues porque, bueno, pues yo soy el primero que lo ha hecho. Claro, porque tiene la marca de acero limpio. Claro, entonces, pero si queremos copiar y pegar esa forma de hacer acero verde al resto de Europa, nos frustramos, como nos estamos frustrando. Llega Alemania y dice, pero ¿cómo voy a construir una acería si tengo electricidades a 100 euros megavatio hora? Claro. ¿Cómo voy a ser y no tengo electricidad renovable? Además, ya no solo el precio, sino es que no la tengo, no la tengo disponible para esto. ¿Cómo lo hago? Entonces,
¿Entendéis? Entonces, yo creo que hay muchísimas de estas cosas que se nos han escapado, se nos han hecho un poco... y luego eso nos hemos pegado demasiado en vez de intentar acercarnos a veces. Pero bueno, yo ya sabéis que soy más optimista y creo que podremos ir poco a poco reordenándonos, pero... Sí. Además es que al final, ¿no? Los proyectos tienen que estar adaptados a la realidad tecnológica y científica, incluso empresarial y del mercado que te da en un país distinto. No todos vamos a intentar copiar lo que se hace, como has comentado, en este proyecto de 750 megavatios, sino vamos a ir poco a poco escalando y ver el proceso, cómo nos lleva, los retos y cómo nos podemos adaptar, porque al final también, no solo tecnológicamente, sino regulatoriamente, son temas que son pioneros, está todo por hacer y en este sentido hemos hablado de a nivel marítimo y a nivel aéreo, que es un nicho potencial porque tecnológicamente la electricidad, las baterías, digamos que no es lo más eficiente, o la densidad energética no es suficiente para hacer grandes distancias. Pero también hay proyectos, ¿no? Pues en Alemania, bueno, incluso el propio PNIEC de Alemania dice que hidrógeno para todo, ¿no? Hidrógeno para generación de electricidad, hidrógeno para calderas, calefacción, transporte por carretera. Pero en este sentido, la aplicación masiva que estamos viendo, que es potencialmente muy interesante en la industria, ¿cuáles crees que otros sectores son los que van a estar colonizados de alguna manera por ese hidrógeno? Yo creo que va a venir pues desde lo que hemos dicho, la aviación, los barcos. El acero va a poder pegar un poco de tirón, y más tarde o más temprano los fertilizantes y las refinerías. Seguiremos usando combustibles tradicionales y los que llamamos combustibles sintéticos, y yo creo que va a haber un cierto nicho para que nuestras refinerías, pues algunas usen hidrógeno. Y bueno, y cuando las competitividades de los dos productos empiecen a machear, empiecen a estar más a la par, pues probablemente por ahí. Pero para el uso de generación de calor, generación de electricidad, hidrógeno verde, no. Hidrógeno azul, hidrógeno, vamos a llamarlo de otro color, que es el que venga a través de la biomasa, a lo mejor en algunos sitios muy particulares, bueno, aunque no sé por qué no usarías directamente biometano, ¿sabes? O el gas verde, ¿no? ¿Para qué te liarías a pasar a hidrógeno? Entonces, no veo mucho más. Por eso lo de los volúmenes son los que son. Y que son muchos para gente como nosotros o como yo, que estoy en esta industria, porque estamos partiendo de cero. Pero no a ese nivel del que se habla, porque para producir calor no tiene ningún sentido usar hidrógeno, por el tema de las eficiencias, ya lo hemos dicho muchas veces. Sí. Ahora además hay un tema muy interesante que, bueno, todo el tema, ¿no? de transporte de hidrógeno a nivel internacional para mantener industrias en el centro norte de Europa. ¿Cómo ves tú la opción contraria? Reindustrializar España con el hidrógeno verde, que, bueno, una vez que los proyectos estén maduros, pero bueno, tenemos la ventaja de unos PPAs medianamente baratos debido a la eólica y a la solar. ¿Cómo ves esta dicotomía entre España como exportador de hidrógeno o España como importador de nueva industria? Pues yo lo veo como una gran oportunidad si comprendemos qué es lo que el mercado demanda. Y es cierto que ahora mismo lo que se demanda es pues más SAF, más metanol y más la materia prima del acero descarbonizado. La famosa el Iron Sponge, que no sé cómo lo llamamos, la esponja de hierro lo llamamos en español. Cuando coges el mineral de hierro,
y lo reduces con hidrógeno, ese nuevo material ahora tiene también otro nombre y es el que se usa en las acerías. Entonces tú puedes producir esos productos de más alto valor añadido y exportar esos productos. Y a lo mejor puedes exportar un cierto volumen de hidrógeno. ¿Por qué no? Pero ya sabemos la complejidad que tiene la molécula de hidrógeno en sí para comprimirla y transportarla. Cuanto más distancia, más difícil, y como está tan ligado a la renovable, pues si tú tienes un país con renovables más baratas, pues lo van a traer de ahí. Entonces tiene el nicho que tiene, ¿sabes? Entonces, sí. Claro, esto es muy interesante porque, claro, a lo mejor se me había ocurrido, pero nunca de la manera tan clara como lo estás poniendo, es decir, vale, genero hidrógeno, pero no hay que transportar hidrógeno. A lo mejor hay que transportar lo que hago yo con ese hidrógeno. Exacto. Es que, claro, eso tiene todo el sentido. Pues, oye, si quiero transportar fertilizantes, pues vamos a transportar los fertilizantes que ya se transportan. O eso, o acero, o pues en el caso del SAF, pues, oye, SAF, combustibles sintéticos, ¿no? Pues en el caso de que haga falta, que se pueden transportar mucho más fácil. Claro, al final no es tan necesario transportar hidrógeno como tal, porque bueno, si lo vas a usar para hacer otra cosa, pues ¿por qué no se hace esa cosa en origen y ya transportarás el producto final, que es mucho más fácil? Claro, no lo había pensado y sinceramente tiene todo el sentido. Que Carlos, nos estamos quedando sin tiempo. A mí me encanta escucharte porque tienes las ideas muy claras, y yo con el tema del hidrógeno, tecnológicamente sí, pero geopolíticamente o me refiero en cuanto a económicamente y técnicamente no lo tengo tan claro. Así que siempre es un honor escucharte. Como premio a esta inteligencia, a este conocimiento que tú nos compartes, te vamos a otorgar, que no te la pudimos dar la primera vez porque nos estaba llegando en el paquete, la varita mágica, claro, tal cual, la varita mágica de energía granel. Y te vamos a preguntar ¿qué crees que le hace falta ahora mismo a la industria del hidrógeno para convertirse en lo que siempre se ha dicho que es un vector energético súper importante y demás? O sea, para todas estas cosas que hemos dicho hoy, que el hidrógeno puede hacer y no está haciendo a día de hoy, ¿qué crees que le falta? Tienes poderes mágicos, así que puedes ser creativo. El micrófono es tuyo y la varita también. Le falta regulación de lo fósil. Poder competir de forma justa con lo que las empresas lo están comparando. Si seguimos teniendo un gas natural tan barato, y como todo parece indicar, en los próximos años vamos a tener más gas natural, y Estados Unidos va a seguir siendo un líder de producción y de exportación, pues mientras que tú no le pongas un incentivo o una penalización, o sea, se puede poner el incentivo por el otro lado, si quieres, pero yo creo que también es engañarnos. Claro. Yo creo que lo que hay que hacer es disminuir ese, tener claro que lo que tenemos que hacer es disminuir ese, y para eso hay que regularlo. Entonces, yo solo veo una forma de la regulación. Lo que pasa que aquí pues hablamos de cosas, de una palabra que cuando la planteas, pues a mucha gente te está viendo con cuernos y rabo. El mercado se regula solo, Carlos. Claro. Entonces, no te das cuenta cómo todo funciona solo y bien. Quieres poner impuestos, ya están los comunistas. Exacto. Ya te llaman comunista como poco. Comunista ya es una palabra. Eso es hasta si te respetan. Si no, claro. O sea, entonces yo creo que por ahí es donde hay que seguir incidiendo, y esto lo hablo también con el amigo común, con Sergio Martínez, que también le conocéis vosotros, y yo le digo, bueno, pues como vemos que va a tardar, porque somos conscientes de la coyuntura, pues bueno, pues vamos a seguir trabajando en las otras partes que intentamos, y yo la parte que la tengo relativamente fácil es la parte tecnológica. Yo como soy un tío muy asociado a la tecnología,
pues en esa parte pues puedo tener una cierta seguridad de seguir trabajando en hacer que las tecnologías pues sean más baratas y más eficientes. Que más o menos la receta está más o menos clara, o sea, no tenemos tampoco que comernos mucho la cabeza, o sea, pero bueno. Sí. El día que los combustibles fósiles, ¿no?, internalicen todos los costes ambientales, todos los costes de salud, todos esos... Ahí es Tal cuando cual, será que competitivo. no es otra cosa, o sea, se habla mucho de impuestos, pero la fiscalidad verde, como ya dijimos al principio, no es otra cosa que internalizar los costes medioambientales del uso de combustibles fósiles en el propio producto. Que bueno, que esto, como tú dices, obviamente, si lo dices por ahí, te insultan. Pero que tiene todo el sentido del mundo. Sí, y que no te creas que somos solo los que pensamos de esta forma, ¿sabes? Los que tenemos un pensamiento, vamos a decirlo claro, más de izquierdas y más socialdemócratas, y para que la gente lo entienda. Pero no nos llames zurdos, cuidado. Sí, pero que luego ellos mismos también te lo dicen. Es que vamos a ver, es que tú hablas con ellos y les dices, bueno, a ver, vosotros estéis convencidos en que hay que hacer la transición energética. Sí. Porque hay mucha gente de derechas que está convencidísima de que el cambio climático es algo que había que haber hecho hace años. Y ellos mismos también llegan a esta conclusión. No, lo que pasa es que, bueno, pues ellos tienen sus come-comes en la cabeza, pues como los tenemos nosotros, y normal, que pues necesitan su tiempo hasta que ya llegan. Sí, es que es así. Es que las contradicciones que le van saliendo a uno en la vida, pues a veces cuesta mucho más. Claro, a veces te las resuelves en 3 meses y otras veces te pasas una década con ellas ahí hasta que ya decides, venga, ya la he soltado. Sí, claro, totalmente. Sí, es que totalmente, tienes toda la razón. Pues no sé si quieres añadir algo más, Isma. No, vamos, perfecto. O sea, te damos otra invitación para en el momento que quieras. Ya sabes que este formato va a ampliarse en 2025, debates, algo haremos seguramente. Marcial mira para otro lado porque sabe que tiene ganas. Ya. Yo tengo muchas ganas de sacar cositas nuevas el año que viene y sabemos que podemos contar con Carlos 100% seguro. Seguro. Sígueme la corriente Energía Granel, es como una plaza pública de la energía, que venga quien quiera. No como Twitter, ¿no? En una plaza pública privada, en este caso no. En lo que desarrollamos todas estas ideas, recuerden que pueden seguir a Carlos no solo en su LinkedIn, donde pone información súper interesante, Carlos Bernuy acabado en Y, sino que también pueden seguirlo en Twitter, por ejemplo, en @carlosbernuy, porque siempre habla con un punto de vista muy interesante sobre la energía y en particular sobre la tecnología del hidrógeno. Y bueno, pues muchas gracias por venir, Carlos. Muchas gracias a los telespectadores que nos han telespectado este programa. Nosotros hemos sido Ismael Morales, @ismoralopez en X, y yo he sido Marcial González, @p_renovable en mis redes. Recuerden que Energía Granel pueden seguirlo en @energiagranel en X, y por ahí vamos publicando todo lo que hacemos. Y acabar el programa agradeciendo a nuestro patrocinador, a Fractal. Recuerden que si quieren saber más de nuestro patrocinador, www.fractal.com. Aquí nos despedimos y ya saben que nos vemos la semana que viene. Hasta pronto, chao. Muchas gracias. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.